Las ciudades no son solo lugares, son organismos vivos, entidades que respiran, crecen y cambian con el tiempo. En el cine, la metrópoli nunca es un espacio neutral. Puede ser un refugio o una trampa, una promesa de futuro o un escenario de decadencia. Cuando vemos una película, rara vez nos detenemos a pensar en el peso que tiene el lugar en el que todo ocurre, pero en muchas historias la ciudad no es un simple fondo decorativo, es una fuerza que moldea a los personajes, que les impone desafíos, que determina su destino. No es solo el dónde de la historia, sino el cómo y muchas veces el por qué. El cine tiene la capacidad de transformar nuestra percepción de los espacios urbanos. A través de sus calles, de sus sombras, de sus panorámicas, el cine nos hace sentir la ciudad de una manera distinta dependiendo del género en el que nos sumerjamos. En algunos casos, la convierte en un laberinto opresivo, un lugar donde el peligro acecha y las reglas parecen distorsionadas. En otros, es un espacio de encuentros fortuitos, de sueños cumplidos o de nuevas oportunidades. Esta dimensión protagonista de la película en el cine no es nueva. Ya en los inicios del séptimo arte, especialmente durante la era del cine mudo, los espacios urbanos capturaban la atención de la cámara con una fascinación casi documental. Las avenidas transitadas, los tranvías deslizándose entre multitudes, las fachadas de edificios industriales y los ritmos del transporte metropolitano no eran solo telón de fondo, eran los verdaderos espectáculos. En un contexto donde aún no existía el sonido, era precisamente el dinamismo visual de la ciudad lo que ofrecía ritmo, tensión y emoción. Esas primeras miradas urbanas evidenciaban ya una intuición poderosa, que las ciudades no solo alojan historias, sino que son las historias en sí. Con el paso del tiempo y la consolidación de géneros cinematográficos, esta mirada se volvió más específica, más simbólica. Las ciudades dejaron de ser simplemente documentadas para convertirse en entidades moldeadas por los códigos de cada género. No es lo mismo una ciudad vista desde el cine negro con sus callejones oscuros y su aire de peligro constante que desde la comedia romántica, donde se convierte en un cúmulo de coincidencias mágicas. Este videoensayo explorará cómo el cine ha convertido la ciudad en una protagonista más de sus historias. A través de distintos géneros veremos cómo los edificios, las luces, los sonidos y las dinámicas urbanas influyen en la trama y en la psicología de los personajes. En el cine negro, la ciudad se transforma en una selva de asfalto donde reina la desconfianza. Sus calles están cubiertas de sombras densas y luces de neón parpadeantes que más que iluminar, ocultan. Aquí, la metrópoli no es el escenario de los sueños, sino el terreno resbaladizo de la ambición, el crimen y la fatalidad. El entorno urbano está cargado de tensión y cada esquina puede esconder una traición o un cadáver. El espacio, lejos de ser neutral, es opresivo. Pasillos interminables, oficinas sombrías, callejones sin salida. Todo conspira para encerrar a los personajes en un laberinto sin escapatoria. En Taxi Driver, Martin Scorsese convierte a Nueva York en el verdadero antagonista de la historia. La ciudad aparece como un infierno urbano, un entorno decadente, sucio y hostil que va devorando lentamente la mente del protagonista. Travis, un veterano solitario y alienado, recorre la ciudad como un fantasma nocturno, conduciendo su taxi por calles infestadas de basura, prostitución, drogas y violencia. La cámara lo sigue mientras se desliza por avenidas mojadas por la lluvia, en las que el neón no tiene nada de romántico, sino enfermizo o casi tóxico. La Nueva York de Taxi Driver no ofrece oportunidades ni redención. Es una ciudad que ahoga, que margina, que enferma. Lejos de ser un simple escenario, es la fuerza que transforma a Travis en una verdadera bomba de relojería. Su paranoia, su odio contenido, su deseo de limpiar las calles están directamente alimentados por la ciudad que lo rodea. Todo esto se intensifica con la música de Bernard Herrmann, que construye un puente entre el jazz nostálgico y el suspense más inquietante. Así, este músico convierte la banda sonora en una extensión del propio Nueva York, logrando que la urbe no solo tenga rostro y cuerpo, sino también voz. En el cine de acción, la ciudad se transforma en un terreno de lucha, donde las calles, los edificios y las estructuras urbanas se convierten en escenarios de confrontaciones intensas, persecuciones implacables y explosiones espectaculares. La metrópoli deja de ser solo un contexto para la acción y se convierte en un personaje más
que afecta a las decisiones, las estrategias y las emociones de los protagonistas. Cada rincón de la ciudad puede ser considerado como una trampa o como una ventaja táctica. En El Caballero Oscuro, dirigida por Christopher Nolan, la ciudad de Gotham no solo es el escenario donde transcurren los eventos, se convierte en un personaje en sí misma, un reflejo del caos y la corrupción que caracteriza tanto a sus habitantes como a los propios héroes y villanos que la habitan allí. El Joker, como agente del caos, busca destruir el orden de Gotham y corromper su moralidad. Utiliza el miedo y la manipulación para probar que incluso los principios más fundamentales de la sociedad pueden desmoronarse. En una de las escenas más icónicas, los dos barcos representan una prueba moral para los habitantes de la ciudad, desafiando su capacidad de resistir al egoísmo y a la desesperación. Por su parte, Batman es el protector de este lugar, pero su lucha para salvarla lo enfrenta a decisiones muy difíciles. La ciudad se convierte en un espejo de sus propios dilemas, especialmente cuando Batman decide sacrificarse y convertirse en un villano a los ojos de los ciudadanos, asumiendo la culpa por los crímenes de Harvey Dent, para mantener la esperanza en Gotham. En la comedia romántica, la ciudad suele adoptar una forma más amable, casi mágica. Es un espacio de encuentros fortuitos, de coincidencias improbables, de paseos compartidos y miradas que se cruzan en el momento justo. La ciudad se convierte en el intermediario silencioso del amor, en el tejido que une a los personajes sin que ellos lo sepan. Es una ciudad con ritmo propio, pero también dispuesta a detenerse por un instante, como si el tiempo se parara ante el nacimiento de una historia romántica. La La Land es un ejemplo brillante de cómo la ciudad puede ser moldeada por el lenguaje de la comedia romántica. Los Ángeles, una metrópoli frecuentemente retratada como caótica, dispersa y funcional, se transforma aquí en un escenario casi onírico. Sus autopistas se convierten en escenarios de musicales espontáneos, sus colinas ofrecen miradores para coreografiar al atardecer, sus bares de jazz, sus cafés, sus estudios de cine, todos son espacios donde lo cotidiano se viste de fantasía. En esta película, Los Ángeles no es solo el lugar donde Mia y Sebastián se conocen, es el vehículo de sus sueños y el espejo de su relación. La ciudad acompaña su historia de amor desde el deslumbramiento inicial hasta la distancia melancólica del desenlace. Cuando la relación está en su apogeo, Los Ángeles brilla. Hay color, hay música, hay luz, pero cuando el amor comienza a desvanecerse, también la ciudad se vuelve más fría, más silenciosa, más estática. El musical como subgénero dentro de la comedia romántica permite una reconfiguración de los espacios urbanos. La ciudad ya no es solo transitada, sino bailada, cantada, celebrada. Así, en la comedia romántica y especialmente en La La Land, la ciudad es el mapa emocional de los personajes. Es un espacio que vibra con ellos, que cambia con ellos, que les impulsa a soñar y también les obliga a elegir. Porque en este tipo de cine la ciudad no es solo donde ocurre el amor, es donde se imagina. En el cine social y realista, la ciudad deja de ser un lugar de ensueño o de encuentros mágicos. Se convierte en un espejo incómodo. Es un espacio que visibiliza las fisuras del sistema, donde la arquitectura ya no solo organiza el tránsito urbano, sino que codifica jerarquías, privilegios y exclusión. En este tipo de cine, la ciudad no enmarca la historia, la denuncia. Parásitos es un ejemplo demoledor de cómo la ciudad puede volverse un mapa vertical de desigualdad. La cinta no menciona directamente dónde ocurre la historia, pero sus imágenes nos sitúan con precisión en Seúl y en la brutal distancia que existe entre quienes viven sobre la superficie y quienes subsisten debajo de ella. La familia Kim habita en un semisótano, húmedo y oscuro, a ras del suelo, literalmente debajo del nivel de la ciudad. Desde su ventana, lo único que se ve es una esquina gris, el paso fugaz de borrachos y fumigadores. Es una perspectiva deformada del mundo exterior, como si la ciudad les fuera negada incluso visualmente. En cambio, la familia Park reside en una casa de diseño minimalista, con ventanales que se abren a un jardín privado. Allí la ciudad parece desaparecer, es un espacio cerrado casi flotante, ajeno al ruido, a la suciedad, a la necesidad. La ciudad en la película de Parásitos es una coreografía de desplazamientos verticales, subir para servir, bajar para sobrevivir. Las escaleras, rampas y cuestas son constantes visuales que refuerzan la estructura de clases.
Hay una escena clave, después de una tormenta, donde los Kim descienden por interminables escaleras hasta llegar de nuevo a su casa, ahora inundada de aguas servidas. La lluvia, que en la casa de los Park limpia el jardín, en la casa de los Kim lo destruye todo. Es la misma ciudad, pero son dos realidades paralelas. Parásitos no solo narra una historia de clases enfrentadas, sino que utiliza el espacio urbano como su principal herramienta narrativa. La casa, las calles, los túneles, los pisos, las alturas, todo comunica quién está arriba y quién está abajo, y cuánto cuesta moverse entre ambos mundos. En el cine postapocalíptico, la ciudad se transforma en una huella fantasmagórica del mundo que fue. Lejos de su vitalidad habitual, aparece como un espacio en ruinas, silencioso, abandonado o invadido por la naturaleza. Desde el comienzo de la película Children of Men, el espacio urbano aparece como una extensión del desencanto humano. Las calles sucias, los edificios deteriorados, la propaganda omnipresente y la presencia militar constante nos sitúan en un entorno que se siente agotado, sin horizonte. Esta ciudad habla, y lo hace a través del caos visual. Columnas de humo, detenidos enjaulados, transeúntes cabizbajos. Cada elemento urbano comunica desesperanza, pero también control y alineación. Cuarón utiliza la ciudad como un lenguaje visual. La arquitectura y el espacio son tratados con el mismo peso que los personajes. Están siempre en cuadro, definiendo relaciones de poder, de encierro, de amenaza. La ciudad aquí no es neutral, es opresiva, vigilante, a veces laberíntica. A nivel formal, esto se traduce en el uso de planos secuencia que recorren calles y edificios sin cortes visibles, creando una sensación de continuidad inmersiva. El espectador no solo ve la ciudad, la recorre junto a los personajes, siente su peso y su hostilidad. Lo urbano se convierte así en un medio narrativo. La cámara se mueve con fluidez, como si fuera un habitante más, atrapada también en esta distopia. Los espacios urbanos son usados para generar tensión y vulnerabilidad. En este contexto, la ciudad no solo determina el tono de la historia, sino que genera el sentido. La pérdida de lo público, el miedo al otro, la crisis de lo colectivo. A lo largo de este recorrido cinematográfico queda claro que la ciudad no es solo un escenario neutro ni intercambiable. Su representación cambia radicalmente según el género, la época y el enfoque del director. Cada tipo de relato transforma la ciudad, la moldea, la carga de sentidos nuevos. Lo más fascinante es que una misma ciudad puede ser muchas ciudades distintas en el cine. Pensemos en Los Ángeles, melancólica y neón en Blade Runner, luminosa y caótica en La La Land, opaca y existencial en Drive, fragmentada y violenta en Training Day. Cada una de estas versiones no solo muestra un lugar distinto, sino una sensibilidad distinta, una emoción distinta. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Moldea el cine nuestra percepción de las ciudades? ¿O son las ciudades las que influyen en cómo imaginamos los géneros cinematográficos? Tal vez la respuesta esté en esa relación bidireccional. El cine no solo representa la ciudad, la reinventa. Y nosotros, como espectadores, aprendemos a sentirla, temerla, desearla o recorrerla a través de esas imágenes. Porque al final, como nos ha mostrado el séptimo arte una y otra vez, la ciudad nunca es solo un lugar. Es una historia esperando a ser contada.